Bueno, agradecer que estén todos, digamos, en esta etapa muy importante que es la capacitación. Hay un esfuerzo detrás importante de la municipalidad por apoyar a todos nuestros emprendedores y microempresarios en formalización, ¿cierto? En que hagan mejor las cosas y en apoyarlos en que prestemos buenos servicios y que nuestros productos sean mejores para poder posicionar nuestra comuna como una comuna abastecedora, ¿cierto? Y que llegue a todos los lugares de la mejor forma posible y lo más formal posible. Así que enfocándonos en esto, me voy a pedir disculpas porque hay mucho boche aquí, mucho ruido ya. No sé si me escuchan bien, ¿eh? Súper bien, Pero sí, ya. sin boche, no escuchamos el ruido ambiente. Sí, No, debe ser el ruido ambiente que se me olvidó cerrar la puerta de Sí. la No, oficina. pero no, no se escucha el ruido Ya, ambiente, Robinson. fantástico, fantástico, estoy con audífonos. Entonces, bueno, agradecerle a todos los que están en esta capacitación, ¿cierto? Que yo sé que están con mucho trabajo, pero han hecho un alto para participar y eso también demuestra su interés en este tipo de recursos y en este tipo de programas, que es la primera vez que lo hacemos y gracias a Dios tenemos muy buenos asociados, que está la Universidad Católica, ¿cierto? Con esto muy importante que son las capacitaciones para que hagamos mejor las cosas, ¿cierto? Está la gente de Sidere Bio Bio, que ha hecho un aporte económico y también va a ser nuestro socio fundamental en la implementación de estas compras y de estas ayudas que vienen a ayudar en los procesos productivos nuestros. Y también es Bio, que ha hecho un esfuerzo importante económico que nos ha apoyado con recursos ahí para poder llevarlo a cabo. Así que esto es un esfuerzo, digamos, de estas cuatro instituciones para poder ayudar a gente que más lo necesitan con el tema de la pandemia, gente que se está reinventando, ¿cierto? Que está reimpulsando su negocio y que está tratando de generar más ingresos a su familia. Que le doy todos los parabienes, ¿cierto? Y las mejores palabras de ánimo. Usted sabe que nuestro alcalde es muy preocupado por el tema de nuestros emprendedores, de nuestro mundo rural, de nuestro mundo productivo, y estamos prueba de eso en la única comuna, digamos, en la provincia que tiene sus tallos, sus dos mercados campesinos, ¿cierto? Que tiene salas de proceso para apoyar a nuestros agricultores para poder llegar a otras instancias de comercialización. Es la única forma de que demos el paso al siguiente, es que nos pongamos todos a remar al mismo lado, ¿cierto? Y apoyarnos en nuestra economía local también. Así que un fuerte abrazo y espero que, obviamente, no todos van a ser ganadores, pero espero que sea un premio que lo van a llevar todos, esta capacitación que le va a entregar la universidad, y esperar que sigan participando, ¿cierto?, en todos los proyectos que son para capturar recursos. Y que tengan un bonito día de capacitación. Saludos. bueno, vamos a empezar entonces con el taller del día de hoy, así que profesor, lo dejo a cargo del taller. Que sea un muy buen taller para todos. Gracias, Loreto. Muchas gracias. Gracias, Loreto y Robinson, por la introducción. Me presento y, bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Silva. Yo soy académico de la FACEA, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y, bueno, como presentación o a modo de inicio, les quiero comentar que en realidad yo he participado en varios talleres de estos, ¿cierto?, en los cuales nosotros apoyamos a los emprendedores en la facultad. Le damos realce y es sumamente importante desde la experiencia, la expertise que puede haber en la facultad, ¿cierto?, poder compartir estos conocimientos con ustedes, así que nosotros estamos súper contentos de participar en estos talleres. Bueno, lo que sí ha cambiado es la modalidad. Nosotros antes generalmente íbamos donde estaban ustedes, ¿cierto? Íbamos a las respectivas comunas, realizábamos los talleres de acuerdo a la necesidad de ustedes, no íbamos los viernes, estábamos todo el viernes haciendo taller y capacitaciones, pero en esta situación es diferente porque ustedes están en sus casas, ¿cierto? Y veo que algunos, por lo que puede ver, algunos se encuentran trabajando. Generalmente, y para dar énfasis al taller o a la clase, ¿cierto? Generalmente se presentan algunos de los que deseen, pero no sé, veo que algunos están trabajando, puede que sea un poco más complejo poder presentarse. No sé si alguien voluntariamente lo puede hacer o si Robinson me puede comentar más o menos a qué se dedican, cuáles son los emprendimientos, porque para allá vamos, podemos ir dando un poquito de énfasis a esta presentación. Sí, sí, estimado. Bueno, le comento. Acá tenemos 29 emprendedores y 9 microemprendedores, digamos. Estamos hablando de Ya, 29 personas que son no formalizadas y 9 que son formalizadas, ¿ya? ya. Y dentro de esto tenemos distintos rubros. Como vemos ahí, la señora Angélica Sí, está sí, eso amasando vi. ahí, el pan ya va a salir luego. No sé si la ven ahí, la está saludando.
Sí, sí, eso Michelle también mismo, está por pues. ahí. Jimena también es una emprendedora que llegó hace poco a nuestra economía local, que está emprendiendo con su bazar. Hay gente que está con una cervecería, por ejemplo, que tiene... Entonces, tenemos de distintos rubros. ¿Ah? Hay gente que está, que tiene del mundo rural también, que está con el tema de las salas de proceso, como Don Gastón Hermes, ¿cierto? Eh, que puedo ver por ahí. Pero no sé si alguien quiere tomar la palabra y presentarse, sería bonito. También está Daniela Pino, me parece, por ahí, y tiene también un bazar, la señora Beatriz, que es conocida en el tema de las fiestas costumbristas, que hace de todo tipo de comida. Entonces, es un mundo bien variado, todos emprendedores que tratan de salir adelante, o dándole un valor agregado a su producto, o también entregando servicios y otros también que también revenden, digamos, productos. ¿Ah? Son comerciantes básicamente. Ya, pues, Esto a grosso modo, digamos. gracias, Robinson. Sí, es que claramente esta situación es diferente y veo que muchos están trabajando, como muy bien dice usted. Entonces, claro, ahí se nos complica un poquito, pero a ver, a modo de introducción puedo señalar que aquí nosotros vamos a mostrarle una opción de cómo formalizar. Todo en la vida tiene pros y contras. En el caso de formalizar, se habrán dado cuenta o habrán escuchado que le permite a ustedes postular a muchos recursos en base a proyectos. Y muchos de los proyectos piden estar formalizados. Entonces, por eso nosotros durante el transcurso de este taller vamos a ir dando algunas bases, algunos conceptos que a usted le permitan cuando tenga que tomar decisiones, ¿cierto? De cómo, porque la formalización, cuando usted decida formalizar su emprendimiento, le van a hacer miles de preguntas, van a haber miles de opciones que son las que nosotros vamos a tratar de ir generando algunos, ir dando algunos tips al respecto. A modo de introducción tenemos que el emprendimiento, los emprendedores, las pymes son sumamente importantes para el país porque entregan alrededor del 70% de la mano de obra o de los empleos se generan a través del emprendimiento. Súper relevante, ¿cierto? Hay cerca de 2 millones de emprendimientos en nuestro país, pero de esos 2 millones, hay alguien con audio ahí, por favor. Les pido que puedan ir apagando el audio si es que no van a hacer consultas, por favor. Actualmente, de esos 2 millones de emprendimientos, la mitad no está formalizado. Así que en la situación como están ustedes, hay muchos más, ¿cierto? Hay muchas personas que están en la misma situación que ustedes. ¿Cuáles son las alternativas que tengo, ¿cierto?, para formalizar una empresa? Primero, usted tiene, en relación a su negocio, usted lo tiene súper claro. Usted ya sabe, ¿cierto? Usted ya lleva cierto tiempo generando ingresos mediante su negocio. La parte que viene es pensar cuál será el tipo de constitución legal o cómo va a elegir usted para hacer esta empresa. Cuáles son los parámetros que usted lo van a regir, ¿cierto? Lo cual va a tener implicancia en cómo usted la va a administrar. Y una parte que es súper importante, que son los tributos, o sea, los impuestos que usted le tocaría pagar, de acuerdo a cada una de estas formas en que usted va a tener que decidir cómo va a formalizar su empresa. Primero, vamos a hablar sobre dos modalidades grandes que hay cuando usted tenga que hacer su empresa. Lo primero es que puede ser persona natural o persona jurídica, ¿ya? La persona natural, en este caso, va a ser el dueño de la empresa, ¿cierto? Quien ejerce todos los derechos, y los derechos también vienen asociados a las obligaciones que va a tener la empresa, es responsable de las deudas y obligaciones que vaya generando su negocio, ¿ya? Como persona natural, don Juan Pérez va a ser el dueño de la empresa, ¿cierto? Y le va a corresponder todas las obligaciones que tenga esa empresa. Va a funcionar con el mismo root de la persona natural, ¿cierto? Es formada por el mismo dueño, ¿cierto? Su mismo root. No va a tener que demostrar un capital al emprender esta actividad y puede funcionar como una empresa unipersonal o una individual o microempresa familiar, que es a lo que le vamos a dar énfasis en la segunda parte de este taller, que son las microempresas familiares. ¿Ya? Ahora bien, ¿de qué se habla cuando usted le conversen o le hablen sobre una persona jurídica? ¿Ya? La persona jurídica. Es la empresa la que asume todos los derechos y las obligaciones de la misma. Aquí existe una separación, ¿cierto? Se genera un ente ficticio, es una creación, ¿cierto? Legal, esta persona jurídica. Ya deja de ser Juan Pérez con su RUT, ¿cierto? Sino que se forma esta empresa, esta persona jurídica. Las deudas u obligaciones se limitan a los bienes de esta empresa, ¿cierto? La empresa tiene un RUT diferente, otro RUT, aparte de la persona, puede ser formada por una o más personas, tanto naturales como jurídicas, ¿ya?
aquí va cambiando un poco la figura porque acá va a requerir de un capital, ¿cierto? En dinero o bienes o especies, ¿cierto? Puede funcionar al igual que la natural como una empresa unipersonal, individual, o una microempresa familiar, y también puede ser una EIRL, que no sé si la habrán escuchado, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Si se fija, hasta ahora hemos hecho solo dos diferenciaciones de cuando usted quiera formalizar. Persona natural, persona jurídica. La persona natural, la misma persona que es dueña del negocio, sigue su formalización. Y si se genera una persona jurídica, es un ente ficticio, un ente legal que es aparte del dueño. Después vienen tres siglas que lo más probable es que a usted se le presenten a medida que va formalizando cuando quiera comenzar con su negocio, que es SPA, EIRL o limitada. Vamos a ir viendo a qué corresponde cada una de ellas. En resumen, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿cierto? Permite ser formalizada por una persona porque es individual, puede elegir solo un rubro y es ideal para el rubro de los alimentos si va a empezar desde la casa. Por ejemplo, esa es como la recomendación. Si quiere, es una opción para las personas que van a empezar desde su casa, ¿cierto? Un pequeño emprendimiento de alimentos, podría ser una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Después viene la sociedad por acciones, SPA. Permite ser formalizada desde un accionista hasta 50, ¿ya? Y se puede elegir hasta 7 giros. Ya esto un poquito puede ser un poco más amplio. Y también viene la sociedad de responsabilidad limitada, puede ser formalizada desde 2 socios hasta 50 y se puede elegir hasta 7 giros. Entonces, si bien esto puede ser un poquito técnico, es súper importante que ustedes lo sepan, ¿eh? Nosotros esta PPT la podemos compartir o no, me decía que quedaba en la grabación, porque en un momento, al inicio es súper importante que usted decida qué forma le va a dar a su empresa y sabe por qué, sobre todo porque es importante, es cuando usted decida formar sociedades. Si usted va a trabajar solo como una empresa individual de responsabilidad limitada, no, usted va a seguir solo hasta el final, ¿cierto? No tiene ningún problema. Pero donde se generan ciertas complicaciones, y yo he sabido en estos mismos talleres, me han dado experiencias, por ejemplo, en las empresas de responsabilidad limitada, donde hay más socios y ahí se puede complicar la cosa. Entonces, por eso es súper importante que, si bien esto es técnico, es súper relevante que usted lo sepa para más adelante cuando empiece a crecer su negocio. Aquí tenemos un resumen de la sociedad por acciones. ¿Esto a quién está dirigida? Quienes quieran empezar un negocio en el cual desean agregar en el futuro nuevos socios. Para eso existe la SPA. Nuevos socios de cualquier tipo o socios capitalistas. Y la pregunta es, ¿para qué servirá tener más socios en una empresa? Me dirá usted. A ver, si bien hoy día usted puede que sea su emprendimiento pequeñito, ¿cierto? Que no tenga tantos ingresos y que no le implique pagar tanto impuesto, ¿cierto? Usted dice, pucha, yo soy solo, saco la utilidad que genera esta empresa, las ganancias, ¿cierto? No hay ningún problema en que yo puedo pagar esos impuestos porque no son muy altos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, o el punto es, que si usted después le empieza a ir bien, va a pagar más impuestos porque si usted tiene, supongamos, a su esposo o esposa, ¿cierto? Están los dos en la sociedad, cada uno puede sacar una parte de esas utilidades y el impuesto es menor. Porque ustedes sabrán que a mayor monto de retiro, a mayor utilidad, se paga más impuesto. Entonces usted podría dividir esas ganancias con la persona que usted trabaja, su esposo, su señora, su hijo, su hermano, ¿cierto? Y con eso le permite a usted bajar un poquito su carga tributaria. Por eso se lo estamos nombrando. Requisitos de esta SPA: es una forma bastante liviana de administrar, ya que no necesita tener directorio para su creación. En ese sentido de administración es bastante simple. ¿Cuántos pueden participar de esta sociedad? Puede ser creada por una o más personas y después se pueden ir agregando. La ventaja es que permite una gran flexibilidad en su administración y en los derechos y obligaciones relacionados con la tenencia de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta sociedad por acciones usted puede entrar un hijo, puede salir su hijo o hija, puede ingresar un hermano, salir. Es como más fácil entrar y salir de la sociedad. ¿Por qué le hago esta mención? Porque más adelante vamos a ver otro tipo que es un poquito más complejo, ¿ya?
Las desventajas es beneficiosa sobre todo para empresas de capital de riesgo, o sea, empresas que son más riesgosas. ¿Ya? La empresa individual de responsabilidad limitada o EIRL, ¿cierto? Esto, ¿para quién está dirigido? ¿Cuál fue la razón por la cual surgió esto? Esto fue para emprendedores individuales que requieran iniciar una actividad económica o aquellos que necesiten formalizar una actividad que ya desarrollan como persona natural. O sea, podrían ser ustedes. Requisitos: no se podrá ingresar nuevos socios a la empresa. ¿Se acuerda que dijimos que la sociedad por acciones podía ingresar? Acá no. Usted comenzó como Juan Pérez, solo como su empresa individual, así va a seguir. Número de personas, solo uno, porque es individual, ¿cierto? La ventaja de esto es que facilita la constitución y sus respectivas modificaciones. ¿Por qué? Porque usted toma el acuerdo solo. Usted es el dueño de su empresa, no tiene que pedir la autorización a nadie, a ningún otro socio, entonces sigue caminando más fácil. Desventaja es que la ley, bueno, tiene una ley restrictiva al considerar que dicha estructura legal solo puede tener un giro a desarrollar, ¿cierto? Además que la administración no se puede otorgar a terceros, usted es el que administra, ¿cierto? Sin emitir poder específico o escrituras públicas para facultades de administración. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que usted va a tener que seguir solo en su giro, no va a poder ampliarse. Y muchos de los emprendimientos, lo fome de esto es que usted a lo mejor empieza súper bien en un área y le sigue yendo bien, ¿cierto? Y no va a poder ampliarse de giro. A lo mejor usted está solo con el tema de producción de algún alimento y si después quiere poner una cabaña, que generalmente pasa eso, esto es más restrictivo. ¿Ya? Viene otro punto, que es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿A quién se dirige esto? Para quienes quieran empezar un negocio, pero siempre separando y protegiendo el patrimonio de quienes lo componen. Esto es para un negocio que pueda ser un poquitito más grande, pero se lo comento igual. ¿Por qué se hacen estas sociedades? ¿Por qué? ¿Se acuerda que yo le decía que cuando usted inicia, usted es Juan Pérez y usted inicia su negocio, ¿cierto? Usted es el que debe. Con estas sociedades, al generar un ente aparte de Juan Pérez, discúlpeme el ejemplo, pero es la empresa la que debe, entonces así usted protege de cierta medida los bienes propios. Por ejemplo, su casa, su auto, ya son de Juan Pérez, pero no son de la empresa. ¿Ya? Requisitos para esta sociedad de responsabilidad limitada, que a lo menos se necesitan a lo menos 2 socios y un máximo de 50, y se existe que exista el ánimo de hacer esta sociedad, ¿cierto? Puede ser creada por a lo menos 2 personas o un máximo de 50. ¿Cuál es la ventaja? Es que protege el patrimonio, o sea, lo que es propio de cada socio está más protegido porque quien debe es la empresa. ¿Ya? Tiene una baja flexibilidad operativa. Y sabe que a mí, yo no sé si acá claramente si alguien tiene algo que aportar, ¿cierto? Alguna situación que ya le ha pasado. No mucho hay formalizados, pero cuando dicto este taller, hay casos donde me dicen, ¿sabe qué? Yo hice una sociedad de responsabilidad limitada con una persona muy cercana a mí y después tuvieron problemas. Y en esta sociedad de responsabilidad limitada no es tan fácil salir. ¿Se acuerda que yo le había comentado que la SPA, la sociedad por acciones, es más fácil de entrar y salir de esta sociedad? En la sociedad de responsabilidad limitada no es tan sencillo, es complejo. Hay personas que me dicen que ellos todavía tienen deudas tributarias o deudas por problemas con esa sociedad porque no han podido salir porque necesitan el acuerdo de los demás socios. ¿Ya? Entonces, por eso yo les voy contando, les vamos diciendo acá algunas ventajas y desventajas que tienen estos tipos de sociedades, porque va a llegar un minuto en que cuando usted quiera formalizar, ¿cierto? Esto le va a ser de gran ayuda para que no pase problemas a futuro. ¿Ya? Aquí, bueno, está el resumen, ¿cierto? De cómo funciona la SPA, la empresa individual de responsabilidad limitada, o la empresa, las sociedades limitadas, ¿cierto? Aquí están los números de socios, ¿cierto? Cómo funciona el capital, metodología para cambiar o incluir nuevos socios. La SPA, el que vende la acción, se puede ir sin problema. La IRL requiere de una transformación de la empresa porque es individual, ¿cierto? No podría salir o entrar un socio porque ya no sería individual. Y la limitada, como le acabo de decir, requiere de un acuerdo de todos los socios. Entonces es súper complejo. Supongamos que usted se asocia con otra persona y tienen un problema por el problema que sea, la razón que sea,
es complejo salir. ¿Ya? Por eso ese es uno de las... Todas estas modalidades son buenas, pero cada una tiene sus características y por eso usted tiene que conocerlas para que decida cuando quiera formalizar. La metodología de la venta, ¿cómo puede salir, cierto? Para la SPA se hace un documento en el notario, la IRL no puede, insistiendo de que es una empresa individual, y en la de responsabilidad limitada, todos los socios deben estar de acuerdo, formar y firmar ante notaría la modificación de los estatutos. ¿Ya? Este resumen es bien gráfico y bien claro y a usted le permite, ¿cierto?, tener una visión general de cuáles son los tipos de empresas que usted podría crear, ¿cierto?, para seguir adelante con su emprendimiento. ¿Cómo se toman las decisiones, cierto? Bueno, cuando hay accionistas es por mayoría, el individual va a tomar sus decisiones solo y en la sociedad de responsabilidad limitada por mayoría de participación. Aquí claramente el empresario individual de responsabilidad limitada va a tomar solo sus decisiones porque es el único, pero recuerde usted que lo que mencionamos que puede tener solo un giro. Ahora bien, nosotros conversamos ya, ¿cierto?, sobre la generalidad de estos grandes bloques de dudas que salen cuando usted quiera hacer su emprendimiento o comenzar la formalización de su emprendimiento, ¿cierto? Persona natural, jurídica y los tipos de empresas. Ahora, acabo de ver acá y tengo una manito levantada. Paula Jara, no sé si nos quiere hacer alguna consulta o acotación. Paula Jara. No sé si... O don Gastón tiene la mano levantada, si quieren lo escuchamos, o alguien abre su micrófono nomás. No lo escuchamos, don Gastón, si no está hablando, no le escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora ¿Aló? se le escucha Ya. Fuerte y claro. Sí, sí, Ya. estimado. Primero, buenos días. Mi nombre Hola, es Gastón Elme. Mi nombre es Gastón Elme. ¿Ya? Primera vez que estoy ante este trabajo por online, como le llaman. Soy de la parte rural. Mi empresa es individual. La pregunta es, me dice usted que tiene derecho a un giro. Por ejemplo, si yo soy individual, para tener derecho a 2 giros, si yo y mi compañera pertenecemos a la misma empresa, ¿tenemos derecho a 2 giros? Por ejemplo, en este momento mi emprendimiento es una procesadora de mermelada, ¿Ya? Pero a futuro podríamos nosotros cabaña. Entonces la pregunta es, ¿en qué punto tengo que estar para poder ingresar a la fase de en lo que me decía usted? Pero usted ya generó, hizo su emprendimiento. O sea, ¿ya está formalizado? No. Ah, ya, Nosotros no está formalizado. Sí. No, Lo que pasa aprendiendo es que, para poder... Sí, lo que pasa es que... Estoy aprendiendo Claro, usted me decía que había formalizado, o sea, se le entendía como que había formalizado. No formalizado. Claro, lo que pasa es que por normativa sale que puede ser solo un giro. A lo mejor el giro habría que, antes que usted lo inicie, podría darle... no, porque el cabaña va a ser diferente. A lo mejor esta opción de individual a lo mejor no le serviría tanto a usted. Y lo otro, usted me dice, su compañera, pero van a ser juntos el emprendimiento, va a estar a nombre de los dos. Me nombró como otra persona más. Claro, porque sería mi compañera, mi esposa. Claro, es que si es individual, sería solo a nombre de una persona. Ah, ya. Es que ahí, por eso yo les presentaba el resumen. Por eso si yo a futuro tendría que hacer otra figura. Otro movimiento, ¿no? Claro, otra figura. Otra figura, o tendría, pero ojo, el hecho de que usted parta como individual no quiere decir que esto sea terrible y que usted nunca más va a poder hacer nada. Usted a lo mejor parte como individual, comienza como eso, y si le va bien, puede modificar a otra, porque en una parte les mostraba yo, y usted puede modificar y cambiar de sociedad, y termina esa y empieza otra. No es algo terrible, ni... No. No es que lo marque.
No No es es que que, lo marque al tiro. no, claro, y no es que Ya, sea ya. para toda la vida, no es como el matrimonio. No es como- Ya, ya, claro, es ya, que, ya. claro, usted podría buscar después, ¿cierto? La opción es que, ¿por qué les presento esto? Porque claramente uno a veces piensa que su emprendimiento va a llegar hasta ahí nomás, que va a ser por un tiempo, voy a probar. Entonces, claro, usted en una etapa de prueba, como dice usted, súper bien, estoy aprendiendo. Si me resulta, sigo, y si no, no. Pues. Entonces, claro, en una instancia a lo mejor le sirve esto con su puro giro de la producción de mermelada, pero y si le va bien, usted va sacando sus cuentas, dice, pucha, con esto voy a pagar mucho impuesto, porque soy el único que voy a retirar, porque usted sería el único dueño, don Gastón, ¿cierto? Sí. Pero dice, chuta, pero si esta cuestión me va muy bien, yo puedo tal vez cerrar esto y hago sobre la marcha otra que va a ser una SPA, donde va a estar, por ejemplo, por darle un ejemplo nomás, 50% Gastón, 50% su señora. Y Ya. ahí abren más giros y ponen mermelada, ponen cabaña, ¿cierto? Y cuando vayan a retirar, me refiero a retirar las ganancias. Si a eso, Sí, si a eso me sí, refiero yo, pues. sí, Cuando sí, vayan a retirar las ganancias, retire una parte cada uno. claro. Porque en Ya, realidad es la verdad, porque en una familia si trabajan los dos sacan sus ganancias. Pues. claro que Esa es sí. la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Si usted saca solo las ganancias, la tasa de impuestos se le va más para arriba. Ya, Y va a tener, a la larga va a pagar más y no, porque si en el fondo son los dos que están trabajando a la par, lo claro, lógico es que claro. los dos saquen a la par. ¿Y qué es lo que pasa en muchas empresas familiares? Pues? Es lo lógico, es lo normal, que Ya, no se trabaja solo. Yo creo que muchos de los que están acá no trabajan solo. Muchos le claro. ponen el empeño y el hombre, entonces cuando retiran sus luquitas, eh, la idea es que saquen, cuando se declara el impuesto, ¿cierto? Cada uno saca, Sí. declara la parte que pagó y va por una tasa más baja, porque si no, saca una pura persona, se le va más para arriba y se le aplica una tasa más alta. Ya, ¿Ya? ya, sí, Pero sí, me quedó ojo, claro. también súper buena la acotación. Esto inicialmente, de hecho, en una parte, mire, le voy a buscar la PPT, donde salía que después habría que transformar. Mire aquí, no sé si puede ver. Claro, usted puede Sí. empezar como empresa individual de responsabilidad limitada, pero si quiere, por ejemplo, incluir nuevos socios, hace una transformación de la empresa, ¿no? Ah, ya, Sí, ya. sí, y aparte que eso No no lo va a es, hacer, usted no lo va a hacer hoy día ni mañana. Pues, por ejemplo, usted va a estar no, un no, par de no, años, unos 2, 3 años, ¿cierto? lógico, Ve si le resulta. Ya, bueno, ahora me voy a claro, cambiar a otro tipo de empresa porque en realidad esta me quedó ya, chica. Ese es como el concepto. ya, sí, sí, ya, entonces ¿Ya? se puede, ya, Sí, sí, sí. Mire, está si bien, todo se puede, ya, mire, si usted, cuando no se puede, y no sé si aquí alguien tendrá la experiencia, y se complica la gente, es cuando no llevan las cosas al día. ¿A qué me refiero? Por ya, ejemplo, hay personas que se ponen, que no pagan el IVA, no hacen sus declaraciones, entonces cuando quieren hacer un cambio, se les complica porque tienen que arreglar todo para atrás. ¿Me entiende? ¿Me entiende que ahí se complica? sí, Porque, sí, sí, sí. pucha, no puedo ir a cerrar este giro o este negocio porque debo impuestos, no he hecho los Ah, ya, trámites. Lo mismo que un vehículo. Po. Si usted quiere vender el sí, vehículo y sí, tiene atrasado los permisos de las circulación de los años patentes, anteriores, las patentes se le complica. Pero si lo tiene todo al día, usted lo vende cuando quiere. Es como la misma ya, situación. ah, ya, Ya, perfecto, me quedó eso. clarito, ya, eso Ya, don sería, Gastón, qué bueno, qué bueno. ya, Ya, pues. No sé si alguien ya. más tenga algún comentario o algo, lo puede hacer. Tal Vela, opción, ¿cierto? yo Abre su micrófono. O lo puede cerrar ahí, don Gastón, los cerrado. que van. Sí, eso. Mire, quedé con la duda con Paula Jara, que tiene la manito levantada. No sé si quería hacer alguna consulta o alguien más, algún comentario, porque estos talleres son súper enriquecedores en el sentido de que hay gente que le ha pasado situaciones y las pueden compartir. No sé si alguien más tiene Don algún. Carlos, quiero hacer una consulta que me llega a mí Cuénteme. siempre. Ya, Y una de las cosas que frena a muchos emprendedores es el miedo a perder beneficios ya. sociales. Sí. De hecho, es una consulta recurrente, siempre viene, pero ¿cómo puedo hacerlo yo? Porque no quiero perder mi beneficio, porque tengo un hijo en la universidad y que voy a perder los beneficios. Entonces, quiero que usted nos exponga ahí cuál sería la mejor decisión en eso. Eh, estimado, de hecho, siempre en estas capacitaciones la pregunta es, ¿cuándo va a salir esta pregunta? Porque siempre sale eso y de hecho a veces hay personas que se enojan conmigo cuando uno da esta charla porque le dicen, oiga, usted viene con que es súper lindo formalizar, ¿cierto? Pero yo perdí, de hecho, caso real, en una capacitación en una comuna, una señora me dijo, ¿sabe qué? Yo trabajé años sin formalizar, formalicé y al año siguiente a mi hija en la universidad le quitaron la beca. Me imagino, Robinson, que a usted esa es la pregunta que le hacen, que va por ese lado. Si, eh,
eso yo, lamentablemente, no hay una fórmula porque en realidad eso va por una evaluación socioeconómica, pero de que he sabido casos de que pasa eso, sí. Entonces, si lo vemos así, usted tiene por un lado el beneficio o el pro de que puede postular a proyectos, ¿cierto? Formalizado, puede recibir recursos del Estado, ¿cierto? De fomento, que eso usted, Robinson, lo sabe mejor que nadie, que hay muchos recursos para los formalizados, ¿cierto? Muchos recursos y muy buenos proyectos que son empujones súper buenos para salir adelante. Pero sí hay casuística y hechos reales de personas que dicen que ellos, el hecho de formalizar, les modifican los puntajes en las fichas de protección y los deja fuera de beneficio. Yo lamentablemente no tengo porque en realidad si usted inicia actividades va a aparecer el impuesto interno como una actividad, ¿cierto? Ya aparecería ahí, no sé cuánto lo perjudicará eso en cuanto a puntaje propiamente tal, pero de casos que siempre en estas capacitaciones me dicen, ¿sabe qué? Yo por lo menos no voy a formalizar de aquí hasta que mi hijo termine de estudiar. Claro. No sé, generalmente sí. es tal cual. Sí, Me dicen, exactamente igual. Lo que yo sí sé es que como persona natural aparece todo inmediatamente, pero cuando nosotros hacemos con este root, cuando ¿de ya empresa? nace una nueva persona, digamos, un nuevo root, una nueva entidad, ¿Ya? que no es mi root, ahí funciona distinto, con una sociedad anónima o O con sea, la una... SPA, por Exacto. ejemplo. Lo que pasa es que yo lo veo por el lado de impuestos internos, yo no soy asistente social, yo soy contador, yo lo veo por el Sí, lado de números. Si, por ejemplo, claro, usted me dice por persona natural le sale su RUT, pero supongamos que nosotros aquí formamos una empresa, ¿cierto? Una SPA y somos hartos. Pero si nosotros en esa parte igual, en impuestos internos va detallado quiénes son los dueños de esa empresa y cuáles son los claro. porcentajes de la empresa. Entonces, a la larga, el Estado igual va a saber que tengo propiedad sobre una empresa. Entonces, claro, tampoco yo le podría dar una receta porque capaz que si lo hace por sociedad también lo perjudique. Entonces, es una situación súper compleja y siempre sale en estas situaciones y generalmente a lo menos una o dos personas cuando hacemos esta charla me dicen, yo no voy a formalizar porque he sabido de casos que mis hijos perdieron beneficios y principalmente uno habla de los beneficios de la universidad porque son los que más duelen. Claro. Personas que perdieron las becas, por ejemplo. Bueno, yo le voy a decir que lo que más nosotros fomentamos es la formalización de lo que tiene que ver con resolución sanitaria. Porque ahí hay tres cosas, porque cuando hablamos de formalización, generalmente la gente lo asocia a impuesto interno, ¿ya? Sí, pero resulta que si hablamos en el caso de los alimentos, son tres instituciones que las que yo tengo que pedir autorización. Una es el impuesto interno, obviamente, otra es la municipalidad, ¿cierto? A través de la patente municipal, los permisos municipales, y la otra es resolución sanitaria. A veces la gente viene a pedir un permiso municipal y después no hace ningún trámite más y dice, no, yo tengo un permiso municipal. Pero el permiso municipal lo único que hace es darle una autorización que la actividad que él hace no está reñida con el plan regulador, que es lo que nos dice, y yo, por ejemplo, no puedo poner una botillería al lado de un liceo o un colegio. Entonces, son como esas cosas mínimas. Entonces, la gente también es importante que en esta conversación lo entiendan así. Son tres instituciones. Nosotros no estamos facultados para decirle a la gente no pague impuestos, o decirle no, mire, ¿sabes qué? Su resolución sanitaria no es necesario, haga completo nomás. No. Es la otra autoridad la que tiene que darle el permiso para hacer alimento o producir alimentos. Entonces, es importante porque tiene que ver con esas cosas de salud pública, que las personas que trabajan con alimentos, ya, si no quiere formalizarse en impuesto interno, al menos lo haga con resolución sanitaria que dice que su actividad no reviste peligro para la salud de la comunidad. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos claro, que son tres cosas distintas. Eso nomás lo quería interrumpir. De hecho, estimamos, esa es la parte que vamos a conversar ahora porque vamos a explayar nomás, porque ahora vimos, como le decía, las diferentes formas de empresa que podrían ser, ¿cuál es la preocupación mía? Que cuando la persona quiera formalizar, vaya donde el contador y el contador le diga, haga esta opción, use esta opción, y la persona no tenga conocimiento de lo que le están hablando. Entonces, por eso partimos por esta pincelada. Y ahora vamos a hablar sobre la microempresa familiar, ¿cierto? Y ahí vamos a llegar a donde usted, porque van a llegar ahí donde sus colegas de renta a comenzar este tema. Don Gastón, cuéntenos. ¿Está sin audio? ¿Ahora? Sí, ¿me escucha? Ya. Súper bien ahora. Me añado a la pregunta de Fomento Producción. El gran temor ahí de que nosotros nos protege la ficha social de indigente, ¿no es cierto?
perdemos los beneficios de salud, todo porque en realidad nosotros estamos como en FONASA, como indigentes, que decimos nosotros, sin trabajo por año. Estamos tratando ahora de hacer esto para poder tener nuestros ingresos. Entonces hay un temor también en la parte de salud, que es importante, en parte educación, como lo dice usted, por nuestros hijos estudiando, con un crédito o una beca. Yo, gracias a Dios, mi hijo ya están educados, están ya, no va por ahí, va por el tema de salud, el tema que lo protege, porque nosotros, en realidad, yo mismo con mi empresa, no es una empresa constante, en el año, son partes del año que vendo, si no voy a formalizar, pago como esto, como que me hacen uno hace como dijera yo, lo que vende y paga impuestos a donde tiene que ir a pagar como tasación. Entonces, en eso también tenemos harto, como le dijera yo, miedo de entrar a formalizar por el temor de salud, porque no estamos protegidos. Y uno pasa a microempresario, claro, a lo mejor aparece como microempresario, pero a lo mejor los ingresos al lado de salud andan por ahí con si yo me enfermara o tenga que pagar salud. Entonces esa es mi pregunta. Sí, no, eso es totalmente cierto, don Gastón. De hecho, es situación similar a lo que pasaba con la situación de educación. Siempre en estas capacitaciones sale gente y me dice, no, ¿sabe qué? A mí no me conviene formalizar todavía. Todavía, ¿por qué? Porque todavía, como dice, muy bien dice usted ejemplifica totalmente esa situación. Dice, todavía mis ingresos son irregulares. Si yo supiera que los ingresos son constantes, ¿cierto? Me permiten hacerme un sueldo, ¿cierto? Entonces yo con eso podría pagar FONASA, podría, ¿cierto? Cotizar lo que corresponde, pero en un inicio generalmente las microempresas y las empresas un poquito medianitas también no tienen un ingreso constante, son esporádicos. Usted tendrá una temporada mejor, ¿cierto? Donde venderá sus productos principalmente en el verano, ahora con la pandemia, peor todavía, no ha habido temporada buena, eso yo creo que a todos les ha pasado. No sé, la temporada que todos esperábamos que fuera una temporada buena para el tema de comercio de productos, ¿cierto? De las diferentes comunas, no se ha dado. Entonces, con mayor razón la gente espera un poco, analiza su situación, ¿cierto? Y en base a eso decide si inicia este camino de la formalización. Por eso nosotros acá en estos talleres tampoco cerramos los ojos y le decimos, no formalice solamente porque son puros beneficios. Por eso conversamos estos temas, porque es siempre bueno e enriquecedor que las mismas personas nos dicen, ¿sabe qué? De hecho, hay gente que ha formalizado y ha tenido que cerrar su negocio porque perdió los beneficios, don Gastón. Ahí le ejemplifico todo. Hay gente que le ha pasado eso, tal cual. De hecho, hay gente que me ha dicho, yo he estado formalizado, una señora que tenía producción de miel. Formalizó, perdió los beneficios un año y dijo, ¿sabes qué? Terminó su negocio y todo, y ahí siguió trabajando informal por este tema que había perdido sus beneficios. Y claramente el tema de la salud es otro punto súper relevante, porque usted pasa de tener letra A, ¿cierto? Ya no tiene letra A o B, ¿cierto? Y le empieza a pagar y ahí se complica el asunto. Así que sí, totalmente, esos temas son recurrentes en esta charla, don Gastón. Eso, continuamos entonces. Aquí Robinson nos da un poco la introducción a esta otra parte, a esta otra patita de esta charla, ¿cierto? Ya vimos los conceptos que yo le decía que cuando usted quiera formalizar, el contador le va a decir, va a ser persona natural, jurídica, tipos de empresa, entonces usted ya más o menos va a saber de lo que yo le va a conversar el contador cuando usted quiera formalizar. Dentro de las opciones de formalización, hay una que se llama la microempresa familiar, o de aquí en adelante la MEF, microempresa familiar. Esta microempresa da hartas opciones de cómo formalizar de una forma un poco más sencilla. No tiene tantos requisitos, ¿cierto? No tiene tantas formalidades. Y como decía Robinson, tiene varias patitas esta opción de formalizar. Y una de esas pasa por la municipalidad. Entonces, yo les voy contando cuáles son las características de esta ley que a usted le puede servir, ¿cierto? Porque ¿cuál es el concepto de esto? Son muchas cosas que usted produce en su casa. Ese es como el resumen que permite esta norma, que es un poco más sencillo, que son para cositas que usted puede producir en su casa y poder venderle y sacar algún beneficio de ello.
¿Qué es lo que es esta microempresa familiar, cierto? Es una empresa que pertenece a una o más personas naturales, ¿cierto? Puede ser usted, su señora, su hijo, etcétera, que residan en una casa habitación, puede desarrollar labores profesionales, oficios de industria, artesanía o cualquier otra actividad, ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes. Más adelante le voy a contar como un detalle de todos estos tipos de, 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 de acciones o de negocios que puede hacer usted en su casa, ¿cierto? Pero aquí uno de los puntos importantes que no pueden ser peligrosas, contaminantes o molestas, ¿ya? Eso es clave. No, de hecho, hay hartas opciones, muchas opciones, pero dentro de esas no pueden ser aquellas que sean peligrosas, contaminantes o molestas, ¿ya? ¿A quién beneficia esta forma de hacer esta empresa? A microempresarios que no han podido formalizarse por limitaciones en las normas de zonificación industrial o comercial. De hecho, por eso Robinson le decía, por ejemplo, hay una parte donde sea solo residencial, ¿cierto? A lo mejor usted, por eso no lo dejan, no le dan patente para su negocio, pero si cumple los requisitos de esta ley, podría hacerlo. O para microempresarios que tienen una empresa en funcionamiento sin estar formalizada, no poseen patente municipal o no han iniciado actividades frente a impuestos internos. Los beneficios de esta microempresa que funcionan en el sector formal también son válidas para las microempresas familiares. Sin embargo, también tiene otros beneficios. Por ejemplo, pueden acceder a un procedimiento simplificado e integrado de inicio de actividades. O sea, usted no va a tener que hacer tanto papeleo para iniciar actividades. También es más simple que usted pueda cambiar de domicilio o de actividad y obtener también su patente municipal al momento de efectuar la formalización frente al municipio. Que en resumen es menos papeleo, ¿ya? Le permite realizar trabajos por encargo de terceros que se conoce como maquila. Esta es otra opción. Hay varias personas que se dedican a hacer maquila, ¿cierto? Sin existencia de IVA, donde el contribuyente que encargue el trabajo, o sea, una empresa usted le puede hacer una maquila, darle un trabajo, ¿cierto? Y ellos son los que emiten las facturas de compra. Entonces, se le simplifica a usted también. Bueno, esto tiene beneficios, pero también tiene algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, de esto? Tiene que acreditar que es el legítimo ocupante de la vivienda en la que desarrolla la actividad. Ya. ¿Cómo usted acredita esto? Esto tiene diferentes partes. Si usted es dueño, tiene su escritura, su certificado de dominio vigente, es sencillo, ¿cierto? No es complejo. Pero si usted es arrendatario o usufructuario, que podría ser el caso que usted no es dueño, pero vive ahí, que es del papá, del abuelito, de alguien, ¿cierto? Ahí usted lo acredita frente a un contrato o un documento notarial donde, primero que todo, si es arrendatario, tiene el contrato de arriendo. Y si, por ejemplo, usted vive, es usufructuario, es parte del terreno es del hermano, de un primo, de lo que sea, él le hace un documento donde señala que es usufructuario, ¿ya? El problema, a veces en zona rural no es tan complicado, en zona urbana es un poquito más complejo cuando es un condominio. Cuando hay más casas iguales, ahí hay que pedir la autorización al comité de administración. ¿Y por qué? Porque en realidad los condominios de por sí son para residencial, ¿no? Solo casa, habitación. Y esto ya haría una actividad. Entonces, ahí se le pide autorización al comité de administración. El monto del capital propio destinado a la actividad, entendiendo por tal el capital inicial declarado por el contribuyente. O sea, usted dice, ¿sabe qué? Yo voy a usar como capital 100.000 pesos, 200.000 pesos, lo que sea. Ese va a ser considerado su capital de inicio, el cual va a quedar indicado en el certificado emitido por la municipalidad. Aquí más adelante vamos a conversar cómo se hace el papeleo en la municipalidad, que es bastante sencillo. Le adelanto que no es de preocupación suya en este momento, porque en la municipalidad lo pueden asesorar cómo hacer. Que la actividad se constituya, su giro se desarrolle en la casa de habitación familiar. Esto siempre está asociado a eso, ¿eh? Como que usted dejó una habitación de la casa, ¿cierto?, que cumple ciertas características para poder hacer esto. Yo creo que el caso más común es la entrada de vehículos, ¿eh? O el patio. Mucha gente el techo de la entrada de vehículos lo modifica, la acondiciona, ¿cierto?, y empieza a desarrollar esta actividad de microempresa. Y además, que la microempresa familiar no trabajen más de 5 personas ajenos a la familia. Si se fija, también da la opción que usted, Dios quiere, ¿cierto?, le va bien
usted incluso podría contratar gente, pero no más de 5 personas. Entonces, si se fija, ya tendría las personas que son su familia, ¿cierto? Su círculo cercano, y además podría darle trabajo a algunas personas, pero por un máximo de 5 personas. ¿Ya? Entonces tenemos varios temas. Que sea en la casa, familiares, puede contratar hasta 5, y que sean actividades que no sean peligrosas ni riesgosas para la comunidad, o en realidad para su entorno cercano. ¿Qué actividad puede desarrollar esta microempresa familiar para que tenga este beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Menos papeleo, ¿cierto? Labores profesionales u oficios, o actividades de tipo industrial, artesanal, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, producción de bienes, servicios, pero estas no deben producir contaminación, o sea, deben ser inofensivas. Aquí vamos por el contrario. ¿Qué no genera? O sea, una empresa microfamiliar desarrolla una actividad inofensiva si no genera. ¿Ya? No puede pasar, no puede generar esto. Residuos industriales líquidos, que sean ácidos, alcalinos, tóxicos, o que desprendan sustancias volátiles, ofensivas al medio ambiente o comunidad. Por ejemplo, aquí temas de pintura. No podría producir cosas de pintura porque eso genera líquido, ¿cierto? Y sería más riesgoso. Tampoco podría producir residuos sólidos, radiactivos, corrosivos, explosivos, inflamables, así como tampoco residuos sólidos farmacológicos, clínicos u hospitales o similares. Tampoco olores molestos, vibraciones o ruidos molestos. Por ejemplo, aquí, no sé si vieron, pero hace muy poquitito en Santiago hubo un tremendo incendio de una casa, y que quemó las casas que se propagaban de los vecinos, y era porque ellos tenían permiso para vender, ¿cómo se llama? Productos de belleza. Y resulta que ellos además se pusieron a producir estos temas, entonces ahí tenían acumulados temas que eran inflamables. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere que no. Los olores molestos, vibraciones, ruidos molestos. ¿Por qué? Es que a la larga, ¿qué es lo que busca esto? Que los vecinos no reclamen. Porque aquí también hay temas, miren, ¿qué pasa si usted pone una masandería? Si se pone a meter mucho ruido temprano, va a tener problemas con los vecinos. De hecho, creo que ahora no se usa mucho, pero antes habían hornos que eran a parafina. Que se usó, creo que años atrás se usó mucho hornos a parafina para el tema de pan. No, pues ya ahí le va a generar olores o acumulaciones de mucho combustible que también podría generar algún problema. Emisiones al aire, material particulado, gases en cantidades que generen molestia a la comunidad, ¿cierto? Y condiciones favorables para la proliferación de vectores, roedores, moscas, insectos. Entonces, si se fija aquí, si bien ya más o menos sabemos qué actividades podría hacer, aquí nos dice directamente las que no. Si usted va a generar una acción una actividad donde se va a llenar de ratones, le aseguro que va a tener a los vecinos reclamando en la municipalidad y le van a quitar ya no va a ser inofensivo. Clasificación de actividades y establecimientos que pueden acogerse a la ley. Ya dijimos que, como número 1, las que son inofensivas, ¿cierto? Que pueden acogerse a esta ley. Sin más, hay algunas inofensivas que requieren autorización sanitaria o informe de calificación de inofensivo emitido por la autoridad sanitaria, que fue lo que nos adelantaba un poco Robinson. Y también algunas que requieren autorización, informe, permiso, inscripción o certificado sanitario o de otro servicio para acogerse a la ley. Por ejemplo, recursos hidrobiológicos deben contar con el permiso de hacer la pesca. ¿Qué pasa? Que hay actividades donde usted no va a pedir mayores permisos, pero hay algunas que sí va a tener que pedir permiso a la autoridad sanitaria, ¿cierto? Principalmente el tema de alimentos, de generación de alimentos, ¿cierto? Y después también hay algunas situaciones que va a tener que pedirle a otro organismo. Por ejemplo, si usted se pusiera tema, por ejemplo, tuviera en su casa una mini especie de cultivo de salmones que habla ahí de peces, ¿cierto? Ahí tendría que ir a la Cernapesca. ¿Qué es una actividad inofensiva? ¿Ya? Una microempresa familiar que desarrolla una actividad inofensiva, si no almacena, aquí es súper importante, si no almacena más de 50 litros o kilos de sustancias corrosivas, reactivas, inflamables o tóxicas que no sean combustibles tradicionales de uso doméstico. Por ejemplo, carbón, leña, gas licuado, queroseno y otros. O sea, si usted almacena estos últimos que yo le nombré, el carbón, leña, eso no hay problema porque eso es común, incluso hasta en una casa sin tener una actividad,
uno a veces tiene su bodeguita o la entrada de vehículo, ¿cierto? El agregado con leña, no hay problema. Pero si se trata de otros conceptos, tiene un tope de 50 litros. ¿Y por qué? Porque yo encuentro que, por ejemplo, alguien que haga artesanías, ¿cierto? Que haga artesanías, es probable que tenga diluyente, que compre algún tipo de aguarrás, diluyente, ¿cierto? Pero eso se lo restringe a tener 50 litros. ¿Qué es lo que busca esto? Que sean temas manejables. Si usted lo ve frente a un incendio, 50 litros, ¿cuánto es? Como dos baldes, puede ser algo bastante mínimo. Pero ¿qué es lo que busca con esto? Limitar a que no tenga una bodega llena de sustancias inflamables. ¿Ya? Microempresas familiares, ¿cierto? Que pueden acogerse a la ley, establecimientos comerciales, agencias de viaje, arriendos de películas, ¿cierto? Que esto se vio mucho, ya no está muy, no es muy común, pero se usó en su momento. Bazar, boutique y cordonería. Creo que aquí había personas que tenían ese giro, me parece. Librerías y ventas de diarios, tabaquerías, ventas de carbón, leña, flores, plantas, que eso también está en auge, ¿eh? El tema de las plantas, juegos de azar, vidrierías, también podrían acogerse a esta ley porque derechamente son inofensivas, ¿ya? Y de hecho por eso estaba fuera carbón y leña, lo que habíamos comentado antes. Talleres o elaboración, reparación o venta de, por ejemplo, talleres que sirven para artefactos eléctricos, electrónicos, artesanía en bronce, madera, en mimbre, greda, cueros, piedras, metales y otros similares. Yo me imagino que aquí puede haber alguien en este grupo, también puede incluir estos talleres, talleres de reparación de bicicletas, de calzado, carpintería y muebles, cerrajería de llaves, eh, colchones no plásticos también podría incluirse en esto, confección de sastrerías, tejidos, costuras y sombreros, juguetes no plásticos, relojes y joyas, tapicería, armado y venta de computadores, trabajos de encuadernación. Este trabajo de encuadernación está asociado al posible imprenta, ¿cierto? Que está asociado abajo. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos ido avanzando hasta ahora. ¿Van bien? ¿Sí? Otras actividades también puede ser, no sé si hay alguno acá, pueden formalizar por esta metodología peluquerías y salones de belleza, servicios de gasfitería, servicios técnicos y profesionales, servicios y estudios fotográficos, servicios de internet, servicios de fotocopiado. Incluso yo creo que aquí, no sé si aquí incluso le está saliendo alguna idea de negocio, ¿eh? También vamos a ver ahora, los que dijimos anteriores era solo considerado inofensivas. Ahora también son actividades inofensivas, pero que requieren autorización sanitaria porque se van a confeccionar alimentos, ¿ya? Entonces se requiere autorización sanitaria para alimentos, para la venta de confites envasados, frutos secos y o deshidratados, vegetales, galletas envasadas, infusiones de té o café, mote con huesillos, pan, verduras y frutas, ¿ya? Entonces va a requerir ese nivel de autorización sanitaria. Ahora, que requieren autorización sanitaria para alimentos e informe de calificación de inofensivo por la autoridad sanitaria. O sea, tienen que solicitar que dentro se les considere como inofensivo si son bodegas de frutos del país, de productos no perecibles, asaduría de aves, fábricas de cecina, ¿cierto? Si se fija, esto ya antiguamente, o sea, perdón, lo que acabamos de mencionar hace unas láminas atrás, era principalmente venta de algo, de un servicio, pero bien básico. Ahora estamos hablando de fábricas, ¿ya? Que va a necesitar ciertas características el lugar donde usted vaya a desarrollar esta actividad. Por ejemplo, fábricas de chocolates, de confites,
de conservas, de empanadas, de helados, ¿cierto? Pasteles, freiduras en general y fábricas de mermeladas y jarabes, como la fábrica se decía hace un ratito atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá eh, la gracia de esto, o lo que busca esto, es que tenga ciertas condiciones sanitarias para que se pueda desarrollar esa actividad, ¿ya? Y sobre todo ahora, considerando las restricciones sanitarias que por el tema del COVID, todo esto está tomando mayor relevancia. Pero si yo más adelante le vamos a contar cómo deben ser las características del lugar donde usted que podría hacer esta actividad, ¿cierto? Para que usted tenga una idea de, a ver cómo decirlo, para que se vaya preparando, ¿cierto? Si quiere formalizar o va a querer autorización sanitaria, ¿cierto? ¿Cómo debería ser el recinto en el cual usted va a realizar sus alimentos, ¿cierto? Para que salga bien, para que cuando lo vayan a ver, ¿cierto? Cumpla con los requisitos. Y a lo mejor si usted no lo tiene hoy día, puede tener una lista y decir, ya, más adelante lo voy a decir, pero ya, si esta va a ser mi salita de preparado de alimentos, yo sé que voy a tener que ponerle cierto recubrimiento, instalar otro lavamanos, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo usted puede llegar a cumplir con esta calificación? A ver, bueno, también están otras microempresas familiares que requieren autorización, permiso, inscripción, calificación o certificado de otros servicios para acogerse a la ley. O sea, va a requerir más autorizaciones, ¿ya? Por ejemplo, las botillerías. Aquí estamos claros, usted sabe que la botillería va a requerir el informe municipal o el decreto alcaldicio e inscripción en el SAC, porque las botillerías tienen que cumplir ciertos requisitos, donde están ubicados, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted podría acogerse a esta simplificación de la ley de microempresa familiar, pero además va a tener que cumplir otros requisitos. Establecimiento, a ver, establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Que ahí va a necesitar la autorización sanitaria, de alimentos del local e inscripción en el SAC, bodegas de vino, que también necesitan inscripción en el servicio agrícola y ganadero, criadero y venta de mascotas, animales y aves exóticos o silvestres, que también se requiere. Si se fija, estos son todos negocios que se podrían hacer, pero yo le he ido dando los que no requieren más autorización, los que requieren autorización sanitaria por los alimentos, y después los que requieren otro tipo de autorización por otro organismo, principalmente por el SAC o la municipalidad, en el caso de la botillería. También esto pasa para los depósitos y ventas de fármacos de animales, inscripción en el SAC, depósitos y viveros de plantas, también tiene que ver con inscripción en el SAC, fabricación y venta de comida para animales, ¿cierto? Todo esto con SAC también. Procesamiento, etiquetado y venta de semillas. Porque usted sabe que, si usted, por ejemplo, ¿por qué con el SAC? Porque si a lo mejor usted importa estas semillas, ¿cierto? Las trae del extranjero, van a tener que pasar por un proceso para que esas semillas o esas plantas o lo que usted venda, ¿cierto? O asociado a animales, no traiga alguna peste o alguna plaga del exterior, ¿cierto? Usted sabe que, gracias a Dios, nosotros somos bastante bendecidos en el sentido de que por las barreras naturales de la cordillera y el desierto, acá nosotros estamos libres de muchas plagas, ¿cierto? Que en países cercanos existen. Entonces, por eso el SAC es bien restrictivo frente a esta situación. Jardines infantiles, ¿cierto? Si quisiera poner un jardín infantil como una microempresa familiar, necesitaría autorización de la JUNGE y también el informe sanitario o la autoridad sanitaria respectiva. Si corresponde a venta o almacenamiento de gas y parafina, también va a necesitar informe de la autoridad sanitaria. ¿Se acuerda que antes mencionamos eso, cierto? Acá nos dice que no, pero sí tendría que pedir un informe. Esto es muy común en los depósitos de gas, ¿no? No sé, es bastante común que hay empresas o personas que se han reconvertido, no sé, jubilan o han jubilado o han terminado un negocio y después una opción es que ponen un depósito y venta de gas licuado. Microempresas familiares que requieren autorización, ¿cierto? Permiso, inscripción, calificación o certificado de otro servicio, ¿cierto? Pequeños colegios, academias particulares y subvencionadas, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que pone talleres o academias de baile, ¿cierto? Aquí se puede necesitar autorización del Mineduc e informe sanitario por parte de la autoridad sanitaria.
porque aquí también, si fuera un pequeño colegio, se entra a algunos requisitos, por ejemplo, de baño. Si alguien quisiera poner, por ejemplo, un jardín infantil, también tiene que ver cierta cantidad de baños por estudiante, ¿ya? Las escuelas de cine, circo, teatro, también informe del Mineduc, ¿cierto? Por parte de la autoridad sanitaria. Criaderos de animales, también se necesita informe de la autoridad sanitaria. La parte de que conversamos de las cabañas, cuando se trata de alojamientos de personas, hoteles, moteles, residenciales y pensiones, por ejemplo, también necesita de la autoridad sanitaria. Lo mismo pasa por los campings, ¿ya? Los campings, que también ese es otro negocio que está en auge, ¿eh? Mucho en otras zonas le está yendo bastante bien a microempresarios o emprendedores que ponen camping, ¿cierto? Pero aquí también se necesita la calificación por parte de la autoridad sanitaria, y yo me imagino que entre los más importantes de los conceptos, y lo que me han comentado, es que aquí va el tema de lo mismo, agua potable y baños, ¿ya? Y también las ferreterías, que usted podría poner una pequeña ferretería, también necesita una calificación por la autoridad sanitaria. Esto principalmente porque las ferreterías también guardan ciertos niveles de artículos peligrosos, ¿ya? Entonces ahí va asociado a dos cosas. Primero que todo, a ver la forma en la cual el negocio va a guardar esto, ¿cierto? Va a generar eso. Y lo otro, cómo esos artículos también van a estar en un registro, porque usted sabe que en caso de una emergencia o de un incendio, es súper importante que los bomberos sepan dónde están, ¿cierto? O qué artículos hay guardados en ciertas bodegas. Ahora bien, microempresas que requieren autorización, permiso, inscripción o calificación o certificado de otro servicio, ¿cierto? Para acogerse a la ley, lo mismo, ¿cierto? Con la autoridad sanitaria, pueden ser las vulcanizaciones, ¿ya? Las vulcanizaciones, las cerrajerías de fierro, desarmadurías, tornerías de madera, ¿cierto? Talleres de hojalatería, todas este grupo de actividades también necesitan un informe de calificación por parte de la autoridad sanitaria. También los talleres de marcos, puertas, ventanas de madera y aluminio, ¿cierto? También se requiere una calificación por parte de la autoridad sanitaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se pueden acoger esta forma simplificada, pero tienen que hacer este informe, tienen que solicitar este informe a la autoridad sanitaria. ¿Qué se excluye de esta forma simplificada o de esta microempresa familiar? ¿Cierto? Las actividades que son excluidas son las peligrosas, porque son de un riesgo potencial, ¿cierto? Ya que las materias primas, los productos intermedios o finales que se hagan en este negocio, ¿cierto? Pueden llegar a causar daño catastrófico para la salud de las personas y en su entorno. Entonces, vimos que el tema de acumulación es complicado, entonces eso, si existe una calificación de que es peligroso, no lo van a dejar. Aquellos que son contaminantes, ¿cierto? Por el destino que tienen, por las operaciones, los procesos, por el acopio de productos, dan lugar a consecuencias como vertimientos, desprendimientos, emanaciones o ruido, también están fuera. Las que sean molestas. Es que, como le comentaba en un principio, lo que se asume que esto va a ser en su casa, va a tener vecinos, lo más probable es que tenga gente cerca, entonces si es molesto tampoco. ¿Y cuáles son las molestias que podría generar esto? Molestia en el proceso de producción, en el almacenamiento, ¿cierto? Porque puede ocasionalmente causar daño a la salud o propiedad. Normalmente esto está circunscrito a un predio, o bien pueden atraer insectos, roedores, o puedo decir olores o vibraciones, o ruidos molestos, polvos, humos, gases, etcétera. Todo este tema que sea molesto para los vecinos va a quedar excluido de esta forma simplificada de cómo usted puede hacer su empresa, ¿ya? Si se fija, y a modo de recuento, hemos visto hartas actividades que usted puede hacer, incluirle en esta forma simplificada de formalización, ¿cierto? Vimos algunas que no requieren mayor certificación, otras que van requiriendo de la autoridad sanitaria, otras de los municipios, ¿cierto? Y si se fija, todo depende de la característica del negocio. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de aquello que está excluido del microemprendimiento, que está excluido de esta ley. Ya, explícitamente está excluido.
cementerios, crematorios particulares, elaboración de productos y venta de productos químicos, establecimientos que utilicen sustancias radioactivas o ionizantes, establecimientos recreacionales, sociales y turísticos, bares, casas de evento, pubs, discotecas, boates, drive-in, quintas de recreo, clubes, piscinas y similares, y fabricación de aceites industriales, fabricación de fonolitas y pizarreños y similares, fabricación de neumáticos, baterías y curtiembres, laboratorios, clínicas, talleres de mecánica automotriz, reciclaje de papel y cartones y empresas aplicadoras de pesticidas. Se fija que gran parte de esto son actividades que son, a lo menos, generarían ruido en el vecindario si usted pusiera esto. Sin ir más lejos, acá en Concepción han tratado de instalar cementerio en algunas comunas y la comunidad se opone súper fuerte, son protestas gigantescas. ¿Ya? Lo mismo pasa con lo que genera ruido, las discotecas. Si usted dice, pero se asimila a otras cosas, podría ser, pero ya van a generar ruido dentro del ambiente. Ni hablar de los productos químicos. Las curtiembres también utilizan productos químicos dentro de sus procesos. Entonces, el tema del pizarreño, años atrás se producía con temas que son bastante tóxicos. Entonces, por eso, todas estas actividades no pueden acogerse a esta ley de simplificación. Lo cual no quiere decir que no pueda iniciar este negocio. ¿Eh? Eso me gustaría dejarlo claro. Están excluidas de esta forma simplificada de hacer una empresa. Pero usted podría ponerla, sino que no podría usar esta forma simplificada. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el procedimiento de inscripción y otorgamiento de patentes para estas actividades que nosotros ya conversamos, que son inofensivas? La persona, el contribuyente, usted que desee inscribirse en el registro de microempresas familiares y obtener esta patente, ¿cierto?, municipal, va a tener que dirigirse al Departamento de Rentas y Patentes de la municipalidad. Yo desconozco, ahí Robinson sabrá, no conozco mucho Santa Juana, dónde quedará, pero me imagino que debe ser de fácil acceso ahí, llegar a Rentas, Robinson. Exacto, en la municipalidad con la señorita Ingrid Cifuentes en la entrada. O Mire, vienen acá con este servidor y yo los acompaño y los apoyo. claro, van a pedir Robinson, un informe técnico que se pide en obras, pero si usted está con la microempresa familiar, no le van a pedir el informe técnico final de recepción de obras. Entonces, ya, eso es importante saber. Es que eso, claro, es que esos son los tips, Robinson, que mucha gente se complica porque cuando conversa con otra persona dice, a mí me pidieron esto, pero si usted se acoge a esta forma sencilla de hacer su empresa, no va a tener tanta complejidad. Y como dice Robinson, tiene que ir donde la señorita Ingrid, parece señora, señorita Ingrid, ¿cierto?, para poder comenzar este trámite. El funcionario también tiene la ventaja que en resolución sanitaria se pide a través de la ley MEF solamente un descuento y se paga solamente 1.000 pesos, que generalmente lo pagamos acá le sale gratuita la resolución sanitaria. Por eso nosotros quisimos darle este matiz a esta capacitación, porque no sé, me apoyará Robinson, el tema de la microempresa familiar es la primera chance o la primera opción que tiene la persona que quiere formalizar. Porque cumple con todo lo que un emprendedor, con la característica, es para el emprendedor. Porque es para las personas que están en su casa, que hacen un pequeño emprendimiento, ¿cierto? Que vimos hartos ejemplos de negocios que podrían ser, ¿cierto? Que en definitiva, ¿qué debe ser? Si lo vemos como en resumen de todo lo que conversamos, tiene que ser trabajar en su casa, en casa puede ser arrendada o prestada, tiene que trabajar su familia y máximo 5 personas más, y no tiene que ser complicado para los vecinos. Eso es como el gran requisito, porque si se fija que después lo que dejamos fuera son temas que son como tóxicos, por decirlo de alguna forma, donde fábricas de aceite, cosas que van a generar olores, humo, ruidos, como las discotecas. En cambio, lo otro es todo inofensivo. Por ejemplo, alguien que ponga un bazar, o temas de fotocopiado. De hecho, al final son cosas que le prestan un servicio a la comunidad. Si se fija usted cuántas veces hace falta en una villa, en una población, que son puras casas, es habitacional, pero la municipalidad, si lo determina inofensivo, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que va a hacer? Le va a vender las cartulinas, los cuadernos que le hacen falta a los niños, las fotocopias, ¿cierto? Entonces al final es súper cómodo para todo. Ya, primero usted va a ir ahí en Santa Juana donde la señora Ingrid, o señorita, ¿cierto?
esta persona en el departamento de rentas y patentes verifica, de acuerdo al tipo de microempresa que se trate, si cumple o no, ¿cierto?, los requisitos para acogerse a la ley, consultando a la dirección de obra, ¿cierto?, si cuenta con recepción definitiva, como decía Robinson, que ahí es un procedimiento bastante sencillo en Santa Juana. Puede acogerse. Ya, ¿qué pasa si no puede acogerse? Cuando el funcionario, ¿cierto?, va a analizar, ¿cierto?, va a ver las opciones. Si no puede acogerse, se termina el trámite indicándole al contribuyente, o usted sabe que no puede por tales razones, usted no califica para esta microempresa familiar, ¿cierto? Se lo va a decir. Pero si es que si usted cumple con eso, el funcionario de este departamento de renta, ¿cierto?, comienza el trámite. ¿Y qué va a pasar aquí? Que el funcionario en conjunto con usted, ¿cierto?, proceda a la confección del formulario de inscripción en el cual le instruye la declaración jurada, ¿cierto?, en el cual se estipula cumplir con todos los requisitos de la ley. Yo en un inicio le comentaba, le dije, ¿sabe qué? Esto, si bien es importante, cuando usted vaya a la municipalidad, lo más probable es que allá lo apoyen en esto. El funcionario lo va a ayudar, ¿cierto?, ahí en renta le va a decir, ¿sabe qué? Los datos que tiene que completar son estos, como nos aportaba ahí don Robinson, nos decía, pucha, usted llega acá, se cobra 1.000 pesos por ese documento, ¿cierto?, de obras, pero si usted, incluso la municipalidad podría hasta darle el beneficio de no cobrárselo, ¿cierto? Entonces ya tiene harto avanzado porque ya en renta ya lo van a haber ayudado más encima ahora a completar ese formulario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se obtiene la autorización sanitaria? ¿Cierto? Si esta microempresa familiar manipula o produce alimentos, en caso de ser necesario. ¿Se acuerda que vimos delante que habían varios que iban a necesitar esta autorización sanitaria? ¿Cómo se obtiene? Si la actividad que realiza esta microempresa familiar requiere autorización sanitaria para alimentos, el microempresario debe dirigirse al departamento de programas de ambiente del respectivo servicio de salud, donde deberá seguir el procedimiento que corresponde para la autorización sanitaria. Una vez que autorizada esto el servicio de salud, el microempresario... He vuelto, tuve un pequeño impasse de internet, se me cayó internet, pero ya me conecté. De hecho, se me olvidó decirles que siempre pasan estas cosas en el tema virtual de clase. O sea, esa cuestión es súper común, así que, de hecho, ese fue el datito que se me olvidó decirles, que es probable que se nos caiga internet, pero estaremos prestos a volver. Sí, yo había dicho que nos tomáramos un break, pero no sé qué opinan, si seguimos. O para un par de minutos. ¿Ya? Sí, seguimos. ¿Cuánto le queda, profe? Seguir, porque hay gente que tiene que trabajar. Ya, ok. Sí, no hay problema. Deme un segundo y me quedan como... No, sí, yo creo que salimos bien con las 2 horas. No. Salimos bien con las 2 horas, sí. Demos un minuto. De hecho, yo no sé hasta qué parte me escucharon, pero yo le estaba conversando de la autorización sanitaria y justo le había preguntado a Robinson si que cómo funcionaba en Santa Juana. Me refiero a el término práctico en Santa Juana, ¿dónde tienen que ir? Dirección, no sé si usted me puede ayudar con eso, estimado, para el tema de la resolución sanitaria se hace vía internet y generalmente nosotros apoyamos, como es un trámite personal, pero nosotros se lo hacemos porque para tratar de obtener beneficio. Uno puede tener el beneficio a través de la ley MEF, pero también hay otras formas de conseguirlo. Si es ProPyme, si participa en algún programa de asistencialidad, si tiene el registro social de hogares dentro del 40%, también conseguimos la gratuidad de esta resolución. Porque generalmente, por ejemplo, por decir un ejemplo, un carro de venta de completo va entre 120 y 140 mil pesos de acuerdo al capital inicial que declara, que tiene que pagar la persona para obtener la resolución sanitaria. Y eso es para la primera visita. Si sale rechazado, tiene que volver a pagar, que es como por la visita. Sí, entonces, por la inspección. Nosotros se lo tramitamos acá y salimos costo cero. Hasta el momento hemos hecho 30, el año pasado hicimos 30 y algo, y todos salieron costo cero, digamos, para las personas. Entonces, nosotros es un trabajo que nosotros hacemos para apoyarlo y con todo el gusto, pero es un trámite personal, porque se hace con clave única. Entonces, pero ustedes le dan como que independiente, claro, es un trámite personal con clave única y todo, ustedes lo apoyan como logísticamente. Nosotros le hacemos todo el trámite. Buenísimo. De hecho, por ejemplo, hemos hecho de panadería, donde le hacemos todo lo que nos pide el Servicio de Salud.
digamos, los croquis, el sistema de desecho, Ya, los ya. protocolos de alimentación, los protocolos de sanitización, son como 8 o 9 cosas que ellos van pidiendo de acuerdo a lo que el establecimiento que usted va a poner. Por ejemplo, no es lo mismo tener un almacén que va a vender alimentos que no requieren refrigeración que una persona que va a vender algún producto elaborado como pan, o esas cosas que se van pidiendo. Obviamente las exigencias son mayores porque hay un mayor riesgo para la salud de la comunidad. Así que eso. Oh, buenísimo, buenísimo. De hecho, así da gusto emprender en Santa Juana. Es como, está como eslogan eso. Da gusto emprender en Santa Juana porque en realidad lo apoyan harto en ese sentido. Que de repente es como, si bien en el fondo no es algo tan complejo, pero sí, si ustedes les dan ese empujoncito, ese apoyo para hacer este trámite, pucha, tanto mejor. Exacto. La ¿Ya? idea es que ellos no se sientan que no están solos, porque en realidad cuando tú haces el trámite es un mundo, uno no anda Sí, por la vida haciendo 10 restaurantes en la vida, y sí, probablemente sí. el primero el que cueste después sea muy fácil, pero el primero, ¿quién te ayuda a Es como, hacerlo? Nada. Entonces, de hecho, nos pasó con un joven que puso un supermercado y pagó como 250.000 pesos y hizo mal el trámite y tuvo que hacerlo de nuevo. Y nosotros lo hicimos y le salió costo cero. Entonces, se hubiera ahorrado 250.000 pesos. Entonces, la idea es que cuente con nosotros, venga, nosotros podamos ayudarlo. También hay una asesoría que hacemos antes para que no gasten plata de más, porque generalmente pasa que se hacen los emprendimientos, las inversiones, de acuerdo a lo que uno cree y no se asocia, no pregunta. Entonces, de repente, hay inversiones que no son necesarias y que, por ejemplo, la ley MEF te faculta, por decir algo, a ocupar tu closet y tus cosas de tu casa y no estar invirtiendo en lockers, ni haciendo baño para la gente que es de afuera, puede ocupar el mismo sí, baño. Entonces, hay un sí. mundo de cosas que se pueden ir baratando y la idea es que tengan la confianza de preguntarnos a nosotros y hacer los procesos más rápidos también. Qué bueno. Nosotros Es queremos que que la gente emprenda, lo que queremos es que la gente produzca más y que nos vaya mejor a todos en Santa Juana. Es que eso es súper, súper importante lo que hizo este estimado, porque en realidad ustedes, por lo que yo entiendo, más encima apoyan con un prechequeo, por decirlo de alguna forma, que usted como que se alista a la persona, entonces toma mayor relevancia. Bueno, vamos a conversar de algunos temas, pero qué bueno que ustedes los puedan apoyar en eso. ¿Cómo se obtiene esta calificación inofensiva por parte del Servicio de Salud? Si es que se requiere, ¿cierto? Si esta actividad requiere ser calificada, ¿cierto? Para acceder a los beneficios de esta ley, se debe dirigir al departamento de programas, ¿cierto? Del ambiente del servicio de salud, que ustedes dicen que lo han apoyado, ¿cierto? Por internet, ¿cierto? Una vez calificada como inofensiva, ¿cierto? El microempresario podrá inscribirse en el registro municipal, ¿cierto? Siempre y cuando no requiera autorización sanitaria de alimentos y obtener su patente e iniciación de actividades. Ya ahí estaría como más cerrado, pero qué bueno que cuentan con ese apoyo. ¿Ya? ¿Qué normas y obligaciones sanitarias debe cumplir esta microempresa? Porque, claro, una parte es todo el procedimiento cuando usted va a empezar su empresa, ¿cierto? Pero después tiene obligaciones. ¿Y qué implican esas obligaciones, ¿cierto? Que van a tener la vigilancia sanitaria del servicio de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lo pueden llegar a fiscalizar. O sea que en resumen, usted está bien. Usted la primera vez cuando lo van a autorizar, ¿cierto? Va a tener todo lindo para la foto para que lo vayan a revisar, pero tiene que estar claro que después lo pueden seguir fiscalizando y revisando, ¿cierto? De acuerdo a las actividades que usted vaya desarrollando. La microempresa familiar deberá cumplir con la normativa asociada al Código Sanitario, ¿cierto? Reglamentos sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo, entre otros, teniendo en cuenta las características de la actividad que vaya desarrollando. También estas microempresas que están asociadas a alimentos deben cumplir con todas aquellas condiciones, ¿cierto?, del reglamento sanitario de los alimentos. Ya, hay que tener claro porque el tema de alimentos es un poquito más complejo. ¿Qué es lo que a grandes rasgos habla este reglamento sanitario, ¿cierto? Establece condiciones sanitarias a las que deberá ceñirse producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, ¿cierto? Si se fija, en realidad, 1000 palabras, pero lo que quiere decir que todo lo que tenga que ver con alimentos de uso humano, ¿cierto? Con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos, ¿ya? También esto se aplica a las personas naturales o jurídicas que se relacionen o intervengan en los procesos aludidos anteriormente, así como a los establecimientos, medios de transporte y distribución y destinados para estos fines. O sea, toda la cadena del alimento que está asociado a esa empresa va a estar regido por el tema sanitario. Usted no se puede desligar, no es que sabe que eso fue cuando se estaba transportando, no, pues eso está todo dentro de la cadena, desde la producción hasta el consumidor, entonces eso también tiene que tenerlo claro.
La instalación, modificación estructural y funcionamiento de cualquier establecimiento de alimentos debe contar con la autorización del servicio de salud correspondiente. Ya hemos dicho que en realidad ese es como ¿cómo decirlo de alguna forma? Lo complejo de las organizaciones cuando tengan que ver con alimentación. Al solicitar la autorización, ¿cierto?, para la instalación de un establecimiento, algunos documentos que deberá presentar, ¿cierto? El documento que justifique la ocupación del inmueble, el plano o croquis, ¿cierto?, del local, con las instalaciones en necesaria escala, indicando los metros. Por lo que decía Robinson, a ustedes nos apoyan en Santa Juana, ¿cierto?, para poder hacer esto. La solicitud de patente municipal, certificado de agua potable y alcantarillado, ¿cierto? En el caso de contar con servicios particulares, debe presentar resolución que está autorizado este sistema. El certificado de capital emitido por un contador también pues van a pedírselo. Croquis de sistema de eliminación de calor, olor, vapor, descripción del proceso que se va a realizar, ¿cierto? Las materias primas que se usan, control de calidad, ¿cierto?, que hay, tipos de alimentos que elaborará y sistema de eliminación de desechos. También son todos temas que cobran importancia cuando se habla de alimentos. Aquí nos vamos a explayar un poquito porque me imagino que hay varios que preparan alimentos, ¿cierto? Y que van a pedir resolución sanitaria y que esto les va a servir después como para que tengan una idea, ¿cierto? Y como decía Robinson, también a ustedes lo asesoran ahí en la municipalidad, así que no pierden esa oportunidad de obtener información de primera fuente, ¿cierto? ¿Cómo tienen que ser estas zonas donde se preparan alimentos, ¿cierto? Los pisos se construirán de materiales impermeables, no absorbentes, lavables, antideslizantes y atóxicos, ¿cierto? La idea es que no tengan grietas y sean fáciles de limpiar. Según el caso, se les dará una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia las bocas de desagüe. En resumen, que deben ser lavables. Ese es como el concepto más importante, que sean pisos lavables. Las paredes también deben ser impermeables, no absorbentes, lavables y atóxicos y serán de color claro, para que se note la suciedad, ¿cierto? Hasta una altura apropiada para las operaciones, como mínimo 1,80 m, y deberán ser lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. ¿Ya? Los cielos rasos deberán proyectarse, construirse y acabarse de manera que impida la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación de vapor de agua, impidiendo esto que se forme moho para que sean fáciles de limpiar. Si se fija, estamos viendo del piso, paredes, cielo. Todo tiene que ser lavable. Ese es como el concepto. Y es higiénico, es un tema de higiene. Yo creo que a nadie le sorprende son como de sentido común estos puntos. Las ventanas, liso, lavable y no absorbente. Ese, claro, es como el concepto, que sea lo más higienizable posible. Las ventanas y otras aberturas deberán construirse de manera que se evite la acumulación de suciedad, ¿cierto? Las que se abran deberán estar provistas de protecciones contra vectores, ¿cierto? Como mallita para las moscas. Protecciones deberán ser removibles para facilitar su limpieza y buena conservación. Las partes de la ventana deberán estar construidas con pendiente para evitar que se usen como estantes. ¿Ya? Pero lo más importante, como dice Robinson, lavable, ¿cierto?, al máximo y que no puedan entrar insectos. Las lámparas que estén suspendidas sobre el material alimentario en cualquiera de su fase de producción deben ser de fácil limpieza, protegidas para evitar contaminación de los alimentos en caso de rotura. Ya, lo que esté sobre la parte donde usted esté confeccionando su alimento. Deberá proveerse una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, condensación de vapor, acumulación de polvo y evitar el aire contaminado. ¿Ya? Vimos que debía ser zona de limpieza higienizable, que no vaya a caer nada donde usted está produciendo, debe haber una ventilación adecuada, cierta lógica para que no se descompongan los alimentos y para las personas que trabajan. Las aberturas de ventilación deberán estar provistas de rejillas u otras protecciones de material anticorrosivo que puedan retirarse fácilmente para su limpieza. Y los establecimientos de alimentos en que se mantengan, almacenen o exhiban alimentos o materias primas que precisen de frío para su conservación, también deberán contar con refrigeradores, vitrinas refrigeradas, cámaras frigoríficas, según corresponda. Además, estos equipos deberán estar provistos de un termómetro o de un dispositivo para el registro de la temperatura.
Si se fija, muchas de las personas que se ganan proyectos en este contexto utilizan los recursos para comprar estos temas de refrigeración que son un poquito más caros. Esto es mucha gente que postula proyectos, se los gana, los recursos son principalmente para el tema de refrigeración, porque los equipos industriales tienen cierto nivel de costo. De los requisitos de higiene de estos establecimientos, estos son como los tips, Robinson, para cuando quieran formalizar y van a saber qué es lo que van a tener, más o menos las características que van a tener que ir haciendo o tener su lugar. De hecho, de a poquitito podrían ir adaptando, ¿cierto? El lugar donde producen su alimento, ¿cierto? De a poquitito ir dándole estas características que acabamos de mencionar. Los establecimientos... Siempre, para ayudarte un poquito, ¿sí? una cosa que veo siempre es que se ocupa mucho aquí en Santa Juana el tema de las vigas a la vista, y eso no se puede hacer en cielo raso. Entonces, se le recomienda una plancha de internito, algo pintadita, ¿cierto? Que no se vean los clavos y no se vean las juntas también, tiene que ir con una wincha americana. Y otra cosa que también es típico que se ve es que no tienen la campana, o si tienen la campana, es muy angosta. Y lo que dice es que la proyección de la fuente de calor, o sea, llámese la freidora, la cocina, lo que sea, tiene que tener fuera, o sea, la campana tiene que ser 10 centímetros más grande que esa emisión de calor, que la fuente de calor, la campana de extractora. Eso es como que siempre lo. Y lo demás, casi todos en la casa tienen su mesoncito lavable, ¿cierto? De acero inoxidable o de melamina. Sí. Y eso también pasa bien. Pero esos son como lo que siempre encontramos. Sí, son buenísimos esos tips. Es que aparte que si lo quieren hacer, no tienen para qué hacerlo todo de un viaje, pues a lo mejor ir invirtiendo de a poquitito, una vuelta a cambiar la campana, como dice, a lo mejor el proyecto del cielo raso, ¿cierto? De cubrirlo con algún material lavable como el Internet, el dato de que los clavos no tienen que ver, si que tienen que poner la wincha con masilla para que no pueden quedar grietas. Si ese es el tema, entonces te va a tener que ser enmasillado eso. Los establecimientos, su equipo, utensilio y demás instalaciones, incluidos los desagües, deberán mantenerse en buen estado, limpios y ordenados. Los desechos deberán retirarse de las zonas de manipulación y otras de trabajo cuantas veces sea necesario, por lo menos una vez al día, ¿cierto? Y se deberá impedir el acceso de las plagas a los desechos inmediatamente después de su evacuación. Receptáculos utilizados para el almacenamiento y todo el equipo que haya entrado en contacto con los desechos deberá limpiarse. La zona de almacenamiento de desechos deberá asimismo mantenerse limpia. Entonces, es como una cadena de limpieza de inicio a fin. También todo establecimiento, ¿cierto?, asociado a esto deberá contar con un calendario de limpieza y desinfección, que eso uno lo ha visto, ¿cierto?, que está cuando se derratizó, cuando se limpió, que está generalmente a la entrada de los baños, ¿cierto?, en los grandes, no sé, pues la municipalidad, ¿cierto? Deberán haber de eso, ustedes van a tener que contar eso, ¿cierto? Con atención a las zonas, equipos y materiales de alto riesgo. El personal deberá lavarse y cepillarse bien las manos, ¿cierto? Inmediatamente de hacer uso de los servicios higiénicos. Las manipuladoras también deberán mantener una esmerada limpieza personal mientras estén en funciones, debiendo llevar ropa protectora, tales como cofia, gorro que cubra la totalidad del cabello y delantal también, perdón. Estos artículos deben ser lavables, a menos que sean desechables, y mantenerse limpios. Estamos contextualizando, ya conversamos, ¿cierto?, que si usted recibe su resolución sanitaria, van a poder fiscalizarlo, entonces si lo fiscalizan, va a tener que cumplir con esto. Este personal no puede usar objetos de adorno en las manos cuando manipula alimentos y deberá mantener las uñas de las manos cortas, limpias y sin barniz. Donde se manipulen alimentos deberá prohibirse todo acto que pueda contaminarlos: comer, fumar, masticar, chicle, realizar otras prácticas antihigiénicas, por ejemplo, escupir. Para manipular alimentos se emplean guantes, ¿cierto? Se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza e higiene, y el uso de guantes no eximirá la obligación de lavarse las manos. En la elaboración solo deberá utilizarse materias primas e ingredientes en buen estado de conservación, debidamente identificados, exentos de microorganismos o sustancias tóxicas, en cantidades superiores a las aceptadas en el reglamento, y las materias primas e ingredientes almacenados en locales del establecimiento también deberán mantenerse en condiciones que eviten su deterioro y contaminación. Siempre la idea es que estos estén protegidos, ¿cierto?, en relación o previo a su uso. El transporte también
por ejemplo, de leche, carne, pescado, ¿cierto? Deberá hacerse en vehículos o medios de transporte especialmente adaptados para estos efectos, ¿ya? Entonces también deberá mantenerse en todo momento en perfectas condiciones de higiene y también de limpieza. Los kioscos, casetas, carros y puestos emplazados en ferias libres que carezcan de conexiones a redes públicas de agua potable, alcantarillado, lavamanos, solo podrán expender alimentos y bebidas envasados que provengan de fábricas autorizadas, que no requieran de protección de frío o de calor, y las bebidas se pueden vender pero en su envase original o máquinas expendedoras que usen unas premezclas asociadas, ¿ya? También podrán vender frutas, verduras, semillas y otros alimentos similares, y estos deben almacenarse en buenas condiciones sanitarias. Podrán vender también estos kioscos, ¿cierto? Algodón de azúcar, té, café en vasos desechables, desde depósitos térmicos sellados, que provengan de establecimientos autorizados, y helados envasados que provengan asimismo de establecimientos autorizados. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que en estos kioscos donde no hay agua potable, ¿cierto? Corriente, se recurra, ¿cierto? A lo que sea más envasado. También podrá ser pescado de marisco, siempre que dichos establecimientos reúnan algunos requisitos, ¿cierto? Como disponer de agua corriente, disponer de estanques de recepción de agua utilizadas, sistemas de frío e implementaciones exigidas procedentemente para la comercialización de pescados y mariscos. También se permite la venta de mote con huesillo, no sé si habrá alguien acá dentro de ese grupo, autorizado en carros móviles, ¿cierto? Especialmente diseñados para ello, que tendrán una vitrina para el mote y dispondrán con un doble estanque para el jugo y demás, además de cucharas, vasos desechables, ¿cierto? Y deberán contar con depósito con tapa para la acumulación posterior de los desechos asociados al mismo, ¿cierto? Es que esto también es súper común, es súper recurrente, entonces por eso da esta opción. Aquí un resumen muy sencillo del proceso, muy claro del proceso. Si usted quiere obtener ser un microempresario, ¿cierto? Primero va a estar en la informalidad. Si cumple va a ver si cumple con los requisitos que hemos conversado, no se va a acoger al sistema y como ya conversamos, el funcionario le va a decir, sabe que usted no puede por tal razón. Pero si cumple, se va a verificar en terreno, ¿cierto? Mediante el formulario de datos, la declaración que sea inofensiva, ¿cierto? El documento municipal que indica esta solicitud, ¿cierto? Y aquí tenemos dos opciones. Si es que trabaja con alimentos, va con el tema de la autoridad sanitaria, ¿cierto? Y si es que no, completa el formulario con 3 copias, se ingresa al registro municipal, obtiene el RUT en impuesto interno, solicita la patente municipal, se documenta y se cancela el monto y ya obtiene su patente. Si en la vuelta más larga, como habíamos comentado esto, es cuando usted pase por la autoridad sanitaria cuando confecciona alimentos, porque ahí va a tener que tener la autorización sanitaria, ¿cierto? Y el informe sanitario respectivo, ¿cierto? En relación a los alimentos, principalmente, como decía Robinson, al lugar donde usted va a confeccionar y producir esos alimentos. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario. No sé, Robinson, si tienen algún comentario. Bueno, en realidad a mí lo que más me apoyó en el sentido de que ustedes en el proceso de estas generaciones, ustedes le dan una manito a los microempresarios. Entonces, la idea es esa, de apoyarlo. Claro, porque aquí en realidad nosotros lo que buscamos es entregarles los conceptos, ¿cierto? Porque hay una parte que igual van a tener que a la larga buscar por fuera asesoría de contador, que ese es otro punto que también se pregunta mucho en esta instancia. Oiga, pero ¿sabe qué? A mí me dicen que no es necesario el contador y algunos que sí. Mi consejo viene de cerca, yo soy contador igual, pero la idea es que en un inicio no es malo asesorarse, sobre todo con las características de la empresa en las cuales ustedes van a hacerlo, porque hay algunas que traen ciertas complejidades y de acuerdo a cada una de su realidad económica, ya sea del capital que quiere invertir, de las otras actividades que usted realice, ¿cierto? Porque a lo mejor usted podría ser un microempresario, pero además podría trabajar, también podría tener su trabajo estable, ¿cierto? Entonces, esas cositas, la idea es que alguien las vea y que le asesore, tal vez en un inicio, ¿cierto? Y después ya usted las declaraciones de impuestos mensuales no son tan complejas, a lo mejor podría hacerlo usted, pero en la etapa clave inicial, ¿cierto? A lo mejor sería bueno que lo asesore.
Eso, no sé, eso sería. Muchas gracias. No sé, Loreto, ¿qué pueda decir? Sí, bueno, no sé si don Robinson quiere decir algo. Sí, quiero decir que me gustó mucho la presentación, estuvo súper dinámica, estuvo entretenida. Lo felicito a don Carlos, tiene que seguir por esa senda. Porque Gracias. el tema es que estos son temas que generalmente no son muy entretenidos. ¿Ah? No, Pero estuvo súper entretenido, estuvo súper asertivo, resumido, súper bien. Me gustó mucho, así que lo felicito, ¿no? gracias, pues, Y gracias. lo que quiero dar un avisito, vamos a estarlos llamando por teléfono, porque recuerden que esta es una primera, bueno, tiene un puntaje su postulación con su formulario, después tiene otro puntaje, lo que es el pitch o la presentación, me gusta más decir presentación que de su negocio o de su realidad, que para eso van a tener más o menos 5 minutos y otros 5 minutos de preguntas. Entonces la idea es que ustedes se planten ante la comisión y digan, mire, sabe que este es mi negocio, esta es mi idea, yo partí con esto y lo estoy haciendo de esta forma, y después nosotros le vamos a hacer unas preguntas y con eso terminaríamos. Son solamente 10 minutitos en total, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estar llamando porque esta presentación va a ser el día martes y el día jueves. Entonces, para que ustedes se anoten en la hora. Es muy, muy importante que sean puntuales. O sea, si se les dice a las 10, porque después van a perder su puesto si no llegan en el momento que corresponde, ¿ya? Así que eso, los vamos a estar llamando mañana, hoy día en la tarde, o el lunes en la mañana, vamos a estar llamando para que se anoten en qué horario les conviene más, desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Así que eso, muchas gracias por todos los que participaron. Y muchas gracias, Loreto. Como siempre, hay usted dirigiendo muy bien todos los procesos que tienen que ver con esto. Así que la felicito. Espero que venga la entrevista también. No la escucho. No se la escucha, Loreto. No. Parece que está sin volumen porque está activado el micrófono. ¿Está activado el micrófono, Loreto? Sí, a ver, ahora sí. Sí tengo volumen. Ya, no, en realidad gracias a ustedes por considerarnos. Ha sido un proceso en el cual hemos querido participar. Así que de nada a los que nos están agradeciendo a través del chat por la capacitación. Y bueno, y verlos el día lunes en la relatoría de marketing digital. Va a ser en el mismo horario a las 12. Ahí vamos a organizar con don Robinson si lo hacemos a través de Zoom o de alguna otra plataforma, lo vamos a ver, pero el día lunes en la mañana van a tener ya con claridad cómo se va a realizar, ya para que estén pendientes para el día lunes a las 12. Gracias nuevamente a todos, gracias profesor Carlos por su capacitación, y le voy a pedir por favor que deje de compartir y ojalá poder tomarnos una foto grupal y que puedan, hay quienes puedan obviamente encender sus cámaras para sacar un registro fotográfico de esta instancia. Iban a salir pillados los que dejaron el teléfono en alguna parte. Andando, Natalia, Alfonso, Cecilia. Una foto de fondo. ¿Habrá salido el pancito que estaban haciendo delante? La señora Angélica estaba amasando, ¿no? Sí. Todo con el dedito para arriba, por favor, y vamos a tomar un registro fotográfico. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora vamos a la otra cámara. 1, 2, 3. Otro registro ahí. Ya, súper. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos el lunes. Que tengan buen día y buen fin de semana. Sí. Un gusto, que estén muy bien. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.